Estamos en un tiempo de prueba, un tiempo donde Dios también probará corazones. Son días un tanto complicados, un tanto de muchos compromisos. Sin embargo, hay que serle fiel a Dios en todo momento. Él nunca deja de ser nuestro Padre, ni deja de ser nuestro sustentador en nuestra vida. Todos los días Él es fiel. Entonces, seguramente para muchos no lo han entendido de esa manera. Y es importante que hoy nosotros sigamos confiando en el Señor, dejemos que el Señor siga obrando en tu vida y que te siga Él convenciendo realmente el por qué te escogió, por qué te eligió. Amén. Yo no sé cuál sea hoy tus pruebas que estés pasando, pero Dios las sabe. Yo no sé cuáles son las circunstancias o el desierto que tú estás pasando, pero Dios lo sabe. O solamente sé dejar que tú confíes en Él. Deja que Él obre. Él tiene el control de las cosas. Tan solo confía en Él. Él hará. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Oramos, Señor, por aquellos corazones que aún no han aprendido a serte fiel, Señor, en lo poco. Oramos porque tú los inquietes, los estorbes, los incomodes, Señor, para que te busquen en todo momento. Y te doy tantas gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana con el único deseo de escucharte a ti, Señor. De que tú los sustentes, que tú los levantes, que tú los fortalezcas. Tú conoces hoy lo que están pasando cada uno de ellos. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus conflictos. Tú conoces sus heridas que tiene cada corazón. Padre, yo te pido que a través de tu palabra que hoy se va a predicar, muchos corazones sean llenos de ti, Señor, sean sanados, sean fortalecidos y que sientan tu presencia, sientan tus brazos, Señor, en ellos, mi Dios. Te pido, mi Dios, que hoy seas tú el que tome el control de la predicación, que uses el corazón y la boca del pastor, pero que sea tu Espíritu Santo el que hoy predique esta palabra, Señor. Te lo pido en este nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, estamos en la serie del Pentateuco y estamos en el segundo libro del Pentateuco, que es Éxodo, y vamos al capítulo 3, del libro de Éxodo. Acordémonos que ya está en una situación de opresión el pueblo de Israel, se siente completamente lastimado, herido, está oprimido, está esclavizado en Egipto. El rey o el faraón que en su momento conocía a José ya no más está. Ya en este momento, en este capítulo, está Ramsés como faraón de Egipto. Y vamos a ver lo importante que es que antes de que Dios te comience a usar, Dios primeramente te pone un tiempo en el desierto. 40 años estuvo Moisés en el castillo de Faraón. 40 años estuvo aprendiendo cosas que obviamente no le edificaron. Y después, cuando él toma la decisión de defender a un compatriota, a un hebreo, y mata a un egipcio, él tiene que huir por 40 años. Y ahí comienza justamente esos 40 años en el desierto. Y Dios comienza a obrar, y comienza a perfeccionar, y comienza a desarrollar su ministerio. Si tú quieres hoy ser un servidor de Dios, tienes que aprender que tienes que pasar un tiempo en el desierto. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es la razón de esa manera? ¿Por qué Dios así lo estableció? Y vemos que Moisés, al momento de llegar a Madián, él conoce a un sacerdote que vamos a ver que él, en su premio de haber defendido a sus hijas por los pastores que no permitían darle agua a sus ovejas, le da una hija como esposa, a Séfora. Y bueno, y vamos a ver cómo comienza en ese momento su caminar con Dios, Moisés. Y dice en el capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb y Sinaí es exactamente el mismo monte. Si quieres anotarlo ahí, Horeb y Sinaí es el mismo monte. Y dice que estaba ya en el desierto pastoreando las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que generalmente Dios siempre te va a buscar cuando tú estás activo, estás trabajando. Nunca Dios te saca de un lugar de flojera para que tú le sirvas, ¿no? Generalmente cuando te escoge Dios porque ya tienes una formación de trabajo, ya fuiste enseñado de cómo tienes que trabajar. Y a lo mejor para muchos el hecho de ser un pastor de ovejas, para mucha gente dice, ay, es sencillo estar 12 horas ahí cuidando ovejas. Pues no es tan sencillo. Finalmente hay que llenarse de paciencia. Estar 12 horas caminando con las ovejas, pues los tiene que ir llevando a pastorear. Recuerda que la oveja no tiene el olfato ni la dirección suficiente para solitas buscar el alimento. El pastor tiene que llevarlos a buenos campos, a buenos pastos, para que la oveja se acerque y coma. Y cuando ve que el pastor ya bajó el tamaño del pasto, los sigue moviendo para que sigan siendo alimentados. Entonces dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y fue acercándose al monte de Dios, al monte de Horeb o al monte Sinaí. Y en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo preencarnado. Cada vez que tú veas ángel de Jehová, es Jesucristo preencarnado. Entonces, ¿quién se le apareció? Jesucristo. Y dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A veces, de repente cuando tú lees y lees muy a prisa, muy rápido, no te das la oportunidad de leerlo con detalle y ver detalles que dice la palabra. Generalmente cuando tú ves que se presenta el fuego en algún lugar, generalmente está consumiendo algo. O siempre está consumiendo algo. Pero aquí dice que el fuego se mantenía sin lastimar la zarza, no se estaba consumiendo la zarza. Y eso para Moisés fue un momento de impacto de su vida. ¿Cómo es que no se está consumiendo este arbusto? ¿No? Cuando se está consumiendo algo por el fuego, sale humo. Entonces quiere decir que no, solamente se estaba viendo el fuego. Y cuando Dios permite a veces manifestarse muchas veces en nuestra vida, te impacta. Porque a veces mentalmente o por tu capacidad mental o de conocimiento no entiendes muchas cosas de cómo Dios se puede manifestar, pero por fe lo entiendes, amén. Y aquí obviamente que le impactó a Moisés el ver justamente esa zarza que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué quiere decir entonces? Que muchas veces Dios te va a traer a Él por algo que impacte y que esté fuera de tu entendimiento, de tu capacidad. A veces hay problemas en tu vida que llegan a tu vida y que no entiendes por qué vienen. Hay momentos de conflicto, hay momentos de problemas, hay momentos de tristeza, que no entiendes por qué siento esto, por qué estoy pensando esto. Y acuérdate que es muy importante, cuando algo ya está fuera de tu capacidad, fuera de tu control, es cuando tú necesitas a alguien que tiene el poder y la capacidad de mantenerlo todo en control, lo tienes que buscar a Él. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Dios. Sigo leyendo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué enseñanza tiene este pasaje? Bueno, primeramente, si tú te quieres acercar a Dios, tienes que acercarte en una actitud de
santidad, en una actitud de reverencia. Anteriormente los sacerdotes se tenían que quitar los calzados o las sandalias antes de entrar al templo para no contaminarlos de polvo o de alguna situación de impurezas. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que si tú te quieres acercar a Dios, tienes que aprender a estar a cuentas con el Señor. A cuentas con el Señor. A través de que tú le pidas perdón por tus pecados, Dios te limpia. Y entonces tienes toda la oportunidad y el derecho de poder entrar a su lugar santísimo. Si antes no pides perdón, si antes no te pones a cuenta, si tú quieres ingresar de esa manera, no vas a poder escuchar a Dios, no vas a poder tener ese contacto con Dios, porque Él está demandando primeramente que le busquemos en una actitud de santidad y reverencia. Y aquí está la enseñanza. Moisés le dijo 2 veces, porque cuando tú ves que está nombrando 2 veces un nombre, Dios, pon atención. Es importante lo que tengo que decirte este día, este momento. Y dice, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita primeramente tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, desde ahí comenzó la enseñanza de Dios, desde ahí comenzó su ministerio, cómo empezó a desarrollar su carácter. Cuando Dios te llama, antes de ponerte a trabajar para Él, primeramente te vas enseñando a hacer cosas. Y aquí quiero tomar justamente lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ponle una marca a Éxodo porque vamos a regresar a Éxodo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino, aquí esta conjunción es importante para que podamos entender este versículo 15 que lee el anterior. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos santos hay esta mañana aquí? ¿Sí? La palabra santo significa apartado para Dios. Ese es el significado de la palabra santo. ¿Cuántos hoy están apartados para Dios? Si tú no estás apartado para Dios, estás apartado para el diablo. No hay medias tintas. ¿Para quién estás apartado? ¿Para Dios o para el diablo? Entonces eso te hace ser santo. Y dice que tienes que ser santo en todas tus áreas de tu vida. Así como tienes esta cara de santo aquí en la iglesia, tienes que ser cara de santo en tu casa y fuera de tu casa. Si no estás haciendo entonces falso e hipócrita. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, sed santos como Él te llamó que es santo, en todas vuestras maneras de vivir. Y aquí entonces Dios está enseñando que antes que Moisés comenzara a servirle a Dios, él tenía que apartarse completamente para Él. Y Dios te aparta. O sea, yo puedo hablar por mi experiencia. Primero Dios tuvo que pasar al pastor por un desierto terrible, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y tal vez no entendía muchas cosas que hoy entiendo. Pero yo no podía haber recibido a Dios como le sirvo el día de hoy si antes no trabajó en mi orgullo, en mi soberbia, en mi altivez, en mi falta de fe hacia Él. A veces Dios tiene que trabajar de esa manera y tiene que llevarte a ese extremo, arrodillarte ante Él y pedir y clamar a Él que Él sea en tu vida. Regresamos nuevamente a Éxodo. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense la actitud que ya comenzaba a tener Moisés, una actitud de reverencia.
De repente en la iglesia, de repente en el reino de Dios, hay mucha gente que es irreverente en la forma que se refiere a Dios. De repente escucho decir Diosito, de repente escucho decir Chuchito, de repente aquel que está arriba, ¿no? A veces somos irreverentes. Y a veces somos irreverentes porque no hemos sido enseñados de cómo tienes que dirigirte al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Y tiene que ser con una suma reverencia. Lo vamos a hacer más adelante, pero antes no se podía permitir hablar, los judíos no podían hablar la palabra Dios, porque sabían que ellos morían. Ellos hablaban de Adonai, el Señor, de suprema autoridad, el Shaddai, Elohim, pero nunca Dios, porque ellos morían. Tal vez no tenemos la capacidad de entender la santidad de Dios, y la vamos a poder entender porque tenemos que tener la capacidad de Dios para poder entender. Pero hoy lo que Dios está diciendo es que tienes que ser muy reverente cuando tú te refieres a Dios. Abba Padre significa papito mío. Así lo dice en griego, Abba Padre. Pero de ahí otro tipo de adjetivo hacia Dios. Tienes que tener cuidado de no ser irreverente. Y aquí Moisés estaba aprendiendo a ser reverente, ni siquiera podía mirar. Yo me imagino así, cuando alguien ha intentado mirar el sol, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es una figura de la santidad de Dios. Aquel que pueda soportar más de un minuto sin quedarse ciego al sol, es porque es realmente muy santo como Dios. Es una forma de decir, Dios es santo, santo, santo. Y hoy lo que Dios o el Espíritu te está enseñando cada vez que tú clamas a Dios, ¿cómo lo haces? En una actitud de reverencia, de rodillas, postrando tu frente en el piso. Y el versículo 6 es muy claro. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí viene otra enseñanza. Nadie ha visto a Dios y nadie lo verá. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Es lo que dice, ¿verdad? El apóstol Juan. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, ¿va a ser a través de quién? De Jesucristo. No hay otra forma. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios y el Hijo son uno. Conociendo al Hijo, conozco al Padre. Amén. Luego entonces, dice, nuevamente regresamos a Éxodo, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído de su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué quiere decir esta parte? Que Dios sabe por lo que estás tú pasando. Dios lo sabe. Recuerda que para Dios todo está a sus ojos desnudo. Todo es transparente y Él sabe exactamente cómo te encuentras en esta mañana, cómo estás en esta mañana. Él conoce tus aflicciones, conoce tus heridas, conoce tus conflictos, conoce tus ansiedades, conoce tus limitaciones. Y dice aquí, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo,
del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. O sea, son pueblos colindantes justamente de Egipto, o de Canaán, entre Canaán y Egipto. La palabra leche y miel, o que tierra que fluye leche y miel, está descrita como una tierra fértil, buena, fructífera, espaciosa. Si tú eso lo ves en tu vida personal, habla prácticamente de tu hogar. Tu hogar debe de ser un lugar fértil, un lugar fructífero y espacioso, donde Dios se pueda mover de manera libre y soberana. Amén. Entonces es importante hoy leer con esto, o sea, con atención, de aquí que puede venir la enseñanza. La leche, ¿quién la produce? Los rebaños, los rebaños. Aquí tiene que ver mucho el hombre, la responsabilidad del hombre. ¿Y la miel, quién la produce? Es un elemento natural, producida por Dios directamente. Son dos elementos diferentes, donde el hombre tiene que trabajar su parte y Dios ha trabajado la suya. Y cuando se unan esas dos cosas, es un gran equipo. Cuando Dios está perfeccionando para que tú le sirvas a la tierra, Él ya hizo su parte. Te tiene que preparar que traer la tuya. Y cuando tú eres preparado para llevar a mucha gente a sus pies, estás trabajando en el equipo con el Señor. Él no va a bajar para llevar a la gente a los pies de Cristo, tú lo vas a hacer. Por eso estás siendo enseñado, estás siendo perfeccionado, estás siendo instruido. Pero aquí va a depender de cada quien, de cuántas ganas, de cuánto interés, de cuánto compromiso y responsabilidad le estás poniendo al ministerio del Señor. Hay mucha gente que tiene tiempo caminando y no ha hecho uno. Hay gente que tiene ya más tiempo y cada rato está llevando los pies a Cristo a mucha gente. Gloria a Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo se va manifestando Dios en la palabra. Y dice en el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Dios está contigo pasando los desiertos. Y Él sabe exactamente por lo que estás pasando. Y Él conoce tu corazón y conoce a aquella gente que quiere lastimarte o quien te está lastimando. Nunca se te olvide eso. Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe. A veces Dios tiene que permitirte pasar por momentos difíciles para poder formar carácter en tu vida. Un carácter como nuestro Señor Jesucristo. Así es como trabaja Dios. El oro tiene que pasar por fuego. ¿Para quitar qué? Impurezas. Para que tú seas puro completamente tienes que pasar por fuego, por problemas, para que vayas demostrando mayor mansedumbre, mayor humildad, mayor bondad, mayor amor, mayor misericordia. Dios comienza a ejercitar justamente tu vida. Te da la oportunidad de que cuando pasas por momentos así es para practicar o para ejercitar aquellas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? 40 años. ¿Y saben qué significa la palabra 40? Anótalo. Prueba. La palabra 40 significa prueba. 40 años en el castillo. 40 años con Faraón, con la hija de Faraón. 40 años en el desierto. Llevan 80 años. Estos últimos 40 años eran los más importantes de su vida. Acuérdate que Dios estaba preparando su libertador. Dios te está preparando para que tú seas el libertador, el puente entre Cristo y el incrédulo. Tú eres ese puente. Pero para que seas ese puente sólido, firme, te tiene que pasar por fuego, tiene que enseñarte muchas cosas, ¿no? Y vean lo que dice aquí el versículo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí viene otra enseñanza importante. ¿Se acuerdan lo que hizo Moisés cuando vio que estaban maltratando a un hebreo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué significa?
que muchas veces quieres actuar en tus fuerzas y a veces te sientes capacitado en tu inteligencia, pero no en tu espíritu. Para que Moisés haya llegado a esta pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Había aprendido una cosa, humildad. Porque él había actuado primeramente por sus fuerzas, por su voluntad. Y nunca le preguntó a Dios, ¿hoy puedo hacer esto? Él lo hizo, porque creyó que estaba haciendo algo bien, pero sin Dios. Cuando Nimrod, el hombre más fuerte, el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, empezó a construir una torre que llegara al cielo, la torre de Babel. Y dijo Dios, quiero ver qué es lo que está haciendo el hombre. Y bajó y observó y vio que todos estaban afanados de hacer esa torre alta. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Dios puso confusión en ellos? ¿Por qué Dios puso lenguas? Para que ya no se puedan comunicar. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. En esa muerte del egipcio no estaba Dios ahí. Estaban las fuerzas, estaba la forma de cómo quería, según esto, Moisés poder liberar al pueblo de Israel. Y cuando Dios te permite llegar justamente, yo no soy nadie, yo no puedo. Es cuando dice Dios, ya estás preparado, porque entonces vas a mirarme a mí como la única fuente de poder para tu vida. Es lo que tienes que aprender. Muchas veces tenemos que pasar justamente eso, entender que no eres tú, es Dios a través de ti. Y cuando tú logras entender esa parte, entonces has dado un paso de fe, un paso de humildad y un paso de mansedumbre. Y entonces ya eres apto para poder entonces servirle a Dios. David fue escogido por Dios, porque David tiene un corazón como el de Dios. Cuando él comenzó su primer llamado, dice que él tenía la fuerza para vencer a gigantes, y venció uno. Pero él no terminaba su ministerio, porque él tenía que ser rey. Y para que sea rey, ¿qué tuvo que pasar? Persecución, opresión, amenazas de muerte. Y tuvo que esconderse en cuevas. Dios tuvo que tratar con su orgullo, con su altivez. Elías, antes que empezara él a servirle a Dios, también Dios le permitió pasar por momentos de grandes pruebas de su vida. El mismo Pablo, acompáñame lo que dijo Pablo cuando justamente fue llamado. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a Cristo. Y dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 10, ve lo que dice aquí. Dice, por lo cual, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cómo se gozaba Pablo? ¿En dónde estaba su gozo? Dice nuevamente, por lo cual, por amor a Cristo, ¿dónde estaba su gozo? En el amor a Cristo. Muchas veces dejas de amar a Cristo porque te estás amando primeramente tú. Y tú lo primero que tú quieres es no sufrir, no pasar desiertos, no pasar hambres, no pasar necesidades. Los que hemos logrado pasar un poquito más para aquel lado, hemos aprendido que dentro de las tribulaciones, tú las pasas por amor a Cristo. Y dice aquí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Dios. Amén. ¿Has dejado de creer en ti para poner tu fe en Él? Está muriendo el yo para que nazca Él, tu Señor. Eres tu Señor. ¿No? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tenemos que ser débiles para que Dios se siga perfeccionando en su gracia, en su poder. Y cada vez que tú te ves débil, ¿qué haces? Señor, heme aquí, ayúdame, eres tú, no soy yo. Y eso fue lo que justamente
estaba enseñando Dios a Moisés, pues, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero la enseñanza es que cuando tú no puedes con tus fuerzas hacer cosas, has aprendido que sean las fuerzas de Dios en ti. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios es porque aún todavía nos sentimos demasiados fuertes. Entonces, mientras no haya esa humildad en tu vida, Dios no te va a usar. Hay que aprender a ser humildes y mansos y reconocer que es Dios a través de nosotros. Amén. Dios nos usa a partir de reconocer nuestra debilidad. Dios nos usa a partir de reconocer nuestra debilidad. Y aquí hay un pasaje que me gusta mucho porque a veces mucha gente pregunta, ¿cómo es que Dios escoge a un siervo? Tiene que tener maestría, diplomado, doctorado, tiene que tener un grado universitario para que Dios te escoja, y tú lo llevas justamente a lo que dice Pablo a los Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no te quiere con maestría, Dios no te va a escoger porque tú eres el más aplicado de la clase, Dios te va a escoger porque es el más vil y menospreciado del mundo, para poder avergonzar a los sabios. Y eres tan débil para avergonzar a los que se sienten fuertes. ¡Wow! ¿No? Es muy importante esa parte. Vamos entonces al versículo 11 de Éxodo. Y dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Quién cree que Dios está con él? ¿De veras? ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Realmente tú crees que Dios va contigo? ¿Tú crees que Dios está siempre en los momentos más difíciles y los momentos más bonitos? ¿Está Dios contigo? Dios no es hombre para qué. ¿Para qué? Mienta. Ni es hijo de hombre para qué. Se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hace. Y aquí dice, porque yo estaré contigo. Todos los días de tu vida estaré yo contigo. Yo pasaré contigo el desierto. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Y dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Creo que esa pregunta muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Cómo es que llego, Dios? Ahí está la parte carnal. Acuérdate cuando Jesús le estaba hablando a Nicodemo, Jesús está hablando de manera espiritual y Nicodemo no entendió la parte espiritual porque todavía pensaba en lo carnal. Y aquí Moisés pues no dejaba de ser carne. O sea, ¿cómo es que yo puedo llegar y decir cuál es el nombre por el cual yo vengo en su representación? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y bueno, aquí viene la parte importante del versículo 14 del tetragramatón, ¿no? Las 4 consonantes del hebreo. Es la Y, la H, la B chica y la H. Es el tetragramatón. Y, H, B chica, H. Este era el nombre no poder ser pronunciado por los judíos, porque ellos morían. Y lo cambiaron por Adonai, que significa el Señor. Y aquí dice en el versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces quiere decir que el yo soy es el Dios de la salvación. Es el Dios de la salvación.
y se fue deformando la palabra Yahvé a Jehová por el sinnúmero de traducciones de las Biblias. Entonces hoy ya no es Yahvé, ya es Jehová, pero viene justamente del verbo hebreo ser, ¿no? Entonces aquí es Dios, es salvación y revela su eternidad. Yo soy el que soy. Y lo dice, justamente lo habla muy bien el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 4. ¿Qué está revelando aquí la palabra yo soy el que soy? Su eternidad. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Aquí viene lo importante del que yo soy el que soy. Dice, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿De qué habla? Eternidad. Eternidad. En el versículo 8 del mismo capítulo de Apocalipsis dice, versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Ese es el vocabulario del griego, la primera letra del griego, alfa, y la última es el omega. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todo poderoso, el Shaddai. Aquí entonces habla de los dos títulos, está hablando de los títulos de Dios, el yo soy, el Dios eterno, y el Shaddai, Dios todopoderoso. Y regresamos a Éxodo, capítulo 15. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por qué no dice el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Porque dice el Dios de Abraham, luego dice el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque la relación con Dios es personal, no es colectiva, no es en grupo. La salvación es personal. ¿Sí? La salvación es personal. Entonces, cuando tú le compartes a alguien y le dices, la relación que quiere Dios es personal, eso al final lo encasilla, decir, ok, lo que yo haga o deje de hacer es directamente yo y no tiene nada que ver con mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mi jefe, mis colaboradores. Eres solo tú y Dios. Eso me gusta mucho. Porque es algo entre Él y yo. Amén. Entonces dice ahí, siguiente versículo, 16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué por 3 días?
A veces Dios tiene que probar el corazón. Y a veces Dios te permite por un corto tiempo a ver si realmente tu fe es la suficientemente firme para poderlo mantener no solamente 3 días caminando con Él. Dios va a probar tu corazón cada cuándo. Dios va a probar tu fe cada cuándo. En todo momento. Y aquí lo que estaba Dios probando era el corazón ¿de quién? ¿De Israel? No, de Faraón. Aquí justamente Él estableció los días, 3 días. Aunque sabíamos que era no por 3 días, iba a ser una liberación total y absoluta. Pero habló de 3 días para probar el corazón de Faraón. A veces Dios te permite pasar por momentos en corto espacio, corto tiempo, en un tiempo muy corto, para probar nada más, para probarte solamente cómo es tu actitud, cuál es tu respuesta. Hoy, por ejemplo, vamos a ser muy probados todos. Hoy es el final del mundial, ¿no? Y yo pregunto, ¿será por eso? ¿O porque hacía mucho frío? El día 25 el día 25 es domingo. ¿Será aprobada la iglesia? Por supuesto que sí. Muchos dicen, ay, pastor, que no haya servicio el 25, pastor. Considérenos, vamos a estar desvelados. Pues que te concede Dios, ¿yo qué? Si el problema lo tienes con Dios, no es conmigo. Yo no te salvé, te salvó Dios. Yo no te escogí, te escogió Dios. El compromiso lo has hecho con Dios, no conmigo. Yo tan solo soy un instrumento de Dios. Y el día primero, iguanas ranas, lo mismo. Ay, pastor, y vienen los 10 días de oración el día 1 de enero. Claro. Voy a estar desvelado. Qué bueno, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es nuestro culto? Racional o espiritual. Amén. Entonces, muchas veces nos olvida que a Dios se le adora, se le hace reverencia en el sacrificio. Cuando nos toque ver el libro de Levítico, ahí determina Dios cómo tiene que ser el corazón del creyente para acercarse a Él. Y solamente hay 2 elementos en el Levítico que nos enseña cómo acercarnos a Dios, a través de santidad y a través del sacrificio. No hay otra forma. Entonces, si quieres acercarte a Dios, si quieres amar a Dios, si quieres seguir a Cristo, tiene que ser a través de santidad y sacrificio. ¿Qué parecería que el próximo domingo nos vamos todos a Cancún, todo pagado, ¿no? El próximo domingo vamos a estar ahí, ¿no? Y va a ser a las 12 del día, para después de que ya hayan desayunaditos frente al mar, ¿no? ¿Qué dirían todos? ¿Me anota, pastor? En primera fila, ¿no? Claro, porque no nos gusta dar el sacrificio, algo que te cueste. Si no te está costando algo es que realmente no es sacrificio. ¿Quién dice amén? Amén. No se me duerman, todavía falta un poquito más. Entonces, aquí otro de las enseñanzas de este versículo 18 es que había llegado el cumplimiento de la promesa ¿de quién? De José. De José. Vamos al capítulo 50 de Génesis, versículo 25. Recuerda que Éxodo es la continuación de Génesis. En el capítulo 50, versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Ya estaba visitando Dios a Israel? ¿Sí o no? ¿Ya estaba visitando Dios a Israel en Egipto? ¿Sí o no? Vamos a leerlo nuevamente. Y dice, en el versículo 16, desde el 16, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿Se estaba cumpliendo la promesa, sí o no? Miren, a veces de repente, y eso es como que es un consejo, todos tenemos que llegar a aprender a cómo leer la Biblia. Y hay que leerla de manera para encontrar detalles, ¿no? Hay que hacerlo con cierta perspicacia, ¿no? Que encontrando cosas diferentes. En la mañana estaba yo, me vino así la pregunta, ¿por qué Jesús nació en Belén? Justamente por esto. Justamente por esto. ¿Quién había profetizado que Jesús iba a nacer en Belén? Luego entonces, ¿por qué nació Jesús en Belén? Porque tenía que cumplirse lo dicho por Dios. Si no, Dios hubiera quedado ¿cómo? ¿Cómo? Mentiroso. Hay muchas cosas que Dios va a permitir por su palabra. 700 años antes de que Jesús apareciera justamente en Belén, en ese pesebre, ya se ha dicho que él iba a nacer justamente ahí. Las muchas cosas que ya Dios tiene completamente, cómo vamos a terminar en esta vida. Dios lo sabe. ¿Me tengo que preocupar cómo voy a salir de este mundo? Que sea dormidito, pastor. Digo, Dios, que sea así dormidito, que no me cueste nada y no cierro mis ojitos y ya nomás me despierto. Pregúntale a Pablo, pregúntale a Pedro, ¿no? Pregúntale a Jacob, pregúntale a Esteban. Ay, pastor, pues sí. ¿Qué es lo más importante, el cómo o hacia dónde vas? Es lo que yo creo que nos tenía más que tener firmes en esa parte, ¿no? Regresamos nuevamente al versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Cómo voy a permitir Faraón dejar salir al pueblo de Dios? ¿Cómo? Con mano fuerte. Y aquí me viene luego a la memoria el pasaje de Corintios, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieres acercarte a Dios? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quieres? Hay gente que me ha dicho, pastor, que se hace anestesia. Uy, no sabes lo que estás diciendo. Porque piensa que va a ser un piquete de alfiler. Va a ser una inyección de vitamina A. No, puede ser un dolor muy fuerte. Y yo pregunto, ¿tiene que pasar eso para que entonces seas quebrantado y llegar a Dios? Mejor con espíritu de amor y de mansedumbre. ¿Por qué tiene que ser con vara? ¿Por qué es que sea con vara? Porque eres todavía duro de servir. No hay forma de que alguien te haga doblegar tu orgullo, tu soberbia. Solamente Dios lo puede hacer. Y Dios tiene que tocar fibras que te duelan. O sea, no es lo que digas tú. Mucha gente dice, si me he de morir de algo, me voy a morir. Mira, estos ojos azules que ven ustedes, que ya se pusieron cafés. Por alguna razón del sol, yo creo. No, pero yo nací con ojos azules. Créanmelo, he visto mucha gente que dice, no pasa nada, hombre, ya no nos tenemos que morir. Y me ha tocado ir a administrar a esas personas. En su cama, hecho de dolor. Y yo pregunto, ¿qué pasó? Perdón. No, mi soberbia me hizo decir cosas que no. Claro. No es cuando tú quieras morirte, es cuando Dios lo decida. Y el cómo lo decide Dios. O lo dices tú en función de tu orgullo y tu soberbia. Muchos adelantan su partida en este mundo. Por soberbios, por orgullo o porque es burlar de Dios. Muchos adelantan su partida. Pero hay unos que deciden cómo morir. Y justamente cuando alguien dice, no,
Como sea, que sea sin anestesia para que duela. Bueno, vamos a ver. Que Dios me permita ver justamente esos momentos de tu vida, a ver si realmente lo sigues diciendo. Entonces, mejor calladitos, nos vemos más bonitos. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos. Así es Dios. Así es Dios siempre. Siempre te va a dar manos llenas. Tienes un Dios que siempre da todo por ti. Lo dio todo por ti. Dio a su Hijo completito en la cruz por ti. Y todo lo que te da es mucho más de lo que tú y yo podamos merecer. ¿Qué merecemos? Nada. Nada más que la muerte. Y sin embargo tú volteas a ver y dices, Señor, de verdad, ¿qué tanta misericordia tienes en mi vida? No me falta nada, Señor, gracias. Y solamente lo puede hacer Dios. Y dice aquí, versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. ¿Tú has reconocido la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo es que Dios da esa gracia a aquella gente que no lo conoce a Él, que ni siquiera lo honra a Él, sin embargo es usado por Él para ti? Y hay muchos ejemplos. Los que estábamos en ventas, le servíamos a un incrédulo. Y mucha gente que trabajaba para nosotros eran incrédulos. Y la gente que compraba el producto era incrédulo. Pero esa gente Dios la usaba para que tú llegaras al objetivo y seas recompensado. Ese maestro que te enseña es incrédulo. Y fue lo que Dios dispuso para ti, para que seas alguien diferente en el reino de Dios, por un incrédulo. Cuando llegues a un restaurante, seguramente el chef puede ser incrédulo. El mesero es incrédulo. Y Dios los usa en su gracia para ti. Ese doctor, o ese abogado, o ese maestro, es incrédulo. Y sin embargo, por su gracia, Dios lo usa para ti. Entonces, cuando aquí dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de ¿quién? De los egipcios. Créelo de verdad. Tú y yo nos movemos bajo la gracia de Dios. No es tu capacidad, no es tu intelecto, no es tu sonrisa, no son tus ojos. Es la gracia de Dios en tu vida. Eso apréndelo y reconócelo. Señor, gracias por tu gracia de verdad. Aquella persona que de repente te sonrió, aquella persona que de repente te cedió el paso, aquella persona que hizo un bien para tu vida sin que no te conociera, fue por la gracia de Dios. Y tienes que aprender de esa manera. Tú y yo caminamos bajo la gracia de Dios. Amén. Amén. Y dice aquí, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Quién lo dijo? Yo pregunto, ¿solamente fue para el pueblo de Israel? Y sigue siendo vigente para nuestra vida. Dios sigue llenando ¿qué? Nuestras manos. Nos llena Dios en todo momento, ¿sí o no? Y yo pregunto, ¿por qué entonces te has vuelto ya mal agradecido con Él? Cuando Él te lo da todo, sin merecer nada, por su gracia. Y dice en el versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí viene otra enseñanza, que es muy importante aprenderla. No es que Dios estaba permitiendo que el hebreo le robara a los egipcios, sino que estaba recuperando sus sueldos devengados. ¿Por cuántos años no cobraron sueldo los hebreos? ¿Por cuántos años? 430 años. ¿Cuántos años dejaron de comer? ¿Cuántos años dejaron de vestir? Y el trabajo era cada día
más y más y más duro, de sol a sol. Por eso es importante lo que dice la palabra. Y tú no le crees. Tú te vas a Romanos capítulo 12, y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 12, y quiero que lo aprendas. Quiero que vayamos desde el versículo 17, por favor. Y entendamos lo que estaba pasando el pueblo de Dios en Egipto. 430 años. Se dicen fáciles, pero si tú ya en una semana que tienes problemas ya te quieres echar a correr, ¿no? Ya porque tienes ahí un problema ahí con, tú sabes con quién y ya, no soportas. No digo el nombre porque no se ofenden, ¿no? Bueno. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Es clara la palabra? ¿O se necesita aquí escudriñarla de manera profunda? Está muy claro, ¿no? No pagues mal por mal. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los. ¿Dice con todos o con algunos? Dice con todos o con algunos. Luego entonces tienes que procurar la paz ¿con quién? Los enemigos y los no enemigos. Aquellos que te hirieron, aquellos que te lastimaron, tienes que tener paz con ellos. Quien está sufriendo eres tú. Las consejerías, ay pastor, te odio a esta persona que me hizo esto. Ay, lo quiero matar. Pues ¿cuándo fue, mija? Hace 20 años. No, pues mija, él ya está a lo mejor en Cancún, ya con otra familia, no, ya está muerto. Y sigues todavía aferrado en ese orgullo y resentimiento en tu vida. ¿Quién está sufriendo? Yo, porque me estoy acuerde. Y un mal pensamiento trae ¿cuántos? ¿Cuántos malos pensamientos trae ese mal pensamiento? 1000, ¿no? Y estás piense, terminas cansado, agotado, cansado y sin ilusiones. ¿Y no es canción? Y sigues exactamente pensando lo mismo y no avanzas. Y sigues alimentando tu orgullo y tu resentimiento. Es lo que está haciendo justamente el diablo, alimentar tu orgullo y resentimiento y atraparte justamente en esa situación de dolor, de angustia y de ansiedad, de depresión. Ahí te quiere ver el diablo. Cuando realmente lo que Dios te está diciendo, quiero liberarte a través del perdón. Y dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué estaba haciendo Dios con los egipcios y qué estaba haciendo con los hebreos? Dios estaba dando un pago de la injusticia de lo que los egipcios habían hecho con su pueblo. Ellos mismos iban a tener que llenar todas sus aljabas, todas sus alacenas, por el tiempo que no lo hicieron, en el tiempo que trabajaron para ellos. Pero deja que Dios te vengue, deja que Dios haga. Tú perdona. Y ora por la persona que te lastimó, ora por la persona que no te pagó, aquí creció correr con el dinero y no te dijo, ya no te doy más el dinero o lo que haya sido. Perdona, suelta, dalo como ofrenda. Vas a descansar y Dios va a restituir lo que te robó Satanás y te va a dar mucho más de lo que te quitó el diablo. ¿Quién lo cree? Luego entonces, ya entendimos que la palabra despojar significa recuperar sus sueldos no pagados, devengados, ¿no? Por muchos años. Y dice entonces, que eso me gusta mucho, fíjense que después de que Dios te permite pasar por momentos difíciles de prueba, siempre viene bálsamos a tu corazón. Y dice aquí el versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina, a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. O sea, ¿se dan cuenta qué tipo de materiales son? ¿Qué es lo que te da Dios? ¿Lo que le sobra o lo mejor?
¿Quién ha recibido lo mejor de Dios? ¿No? Gloria a Dios. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo he recibido lo mejor. Y aquí tengo la primero, aquí enfrentito de mí. ¿No? Escogió la mujer para mí, la mejor del mundo. Aquí la tengo. Aquí la tengo. ¿No? Así atenta, viendo lo que dice el pastor, aprendiendo, ¿no? Orando por el pastor, ¿no? Tú tienes lo mejor que Dios te dio para ti. Y Dios a un lado, a lo mejor está en casita, ¿no? Pero Dios te lo dio para ti, para que lo ames, lo valores, lo cuides, lo protejas, lo sustentes con el amor de Él. Amén. ¿Dios habló hoy? Amén, gloria a Dios por eso, ¿no? ¿No? Dichosos los que tienen dado amor y más amor. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Moisés estaba siendo enseñado, como tú estás siendo enseñado. Moisés estaba siendo enseñado para ser el libertador de Dios para su pueblo. Tú estás siendo enseñado para ser su libertador, para que mucha gente llegue a los pies de Cristo a través de ti. Hoy Dios te quiere decir que nunca verá tus manos vacías, siempre las verá llenas. De aquí a la eternidad, cuando Cristo comience a recompensar lo que tú hiciste aquí en la tierra y darte esas coronas que tiene preparadas para tu vida. Porque no quiere que llegues con manos vacías a Él. Tienes que aprender justamente lo que Dios quiso decirte hoy, esta mañana. Pero si aún siendo pecadores, aún siendo incrédulos, aún siendo rebeldes y necios, aún Dios te sigue sustentando, te sigue amando, te sigue procurando todos los días de tu vida. Hoy te pido que tú realmente reflexiones y medites por lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo en ti. Y a dónde Dios te ve. A Dios, donde Dios te ve. Es lo que tenemos que abrazar, esa visión, la visión de Dios en mí. Donde Dios me quiere ver y hacia dónde estoy caminando. No voy solo, voy con Él. No son mis fuerzas, sino las fuerzas de Él. Yo tan solo le creo y tan solo me dejo llevar y me dejo guiar y me dejo proteger y me dejo enseñar y me dejo alimentar solamente por Él, a través del Espíritu y su palabra. Está en ti hoy que tú realmente tomes una vida en serio en Cristo. No es un juego, no es algo sacado de una película de Hollywood. Esto es real. Dios es real, Dios está vivo y tú eres una persona que necesitas de Dios todos los días de tu vida. Si te falta amor, Él te ama. Si te falta algo, lo tienes todo con Él, porque Cristo es suficiente. Cierra tus ojos. Padre bendito, en esta mañana te pido perdón, Señor, si mi incredulidad, si mi falta de fe, a veces me dejo llevar por las circunstancias que estoy viviendo y dejo de mirar lo eterno. Te dejo de mirar a ti, Señor, y pongo mis ojos en mi problema, en mis angustias, en mis tristezas, cuando lo tengo todo en ti, Señor. Gracias por sostener mi vida, gracias porque yo sé que tú en los momentos más difíciles, ahí estás conmigo, abrazándome, alentándome, animándome, Señor, y diciéndome cuánto me amas. Perdóname, Señor, a veces mi incredulidad o mi falta de agradecimiento. Hoy quiero decirte, Señor, que me siento amado por ti, me siento protegido por ti, me siento guiado por ti. Y sé que estás preparando un lugar para mí, Señor. Un lugar que va a estar en la eternidad contigo y poder disfrutarte todos los días de mi vida, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, esos corazones que vinieron hoy con ese corazón dispuesto a escucharte a ti, dispuestos a ser llenados por ti a través de tu palabra, dispuestos a pasar momentos difíciles de prueba en su vida por amor a ti, Señor, por amor a tu nombre. Te pido que derrames de ellos más gracia y favor tuyo, Señor, en sus vidas, y que nunca dejen de mirar al eterno, a nuestro eterno Dios,
al autor y consumador de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana. Nos vemos pronto. Ya no digo cuándo porque no me quedan mal. Mejor pronto nos vemos.